Buenas noches, amada iglesia, a todos los que se están conectando y los que se van a conectar. Sean muy bendecidos en esta transmisión online, pero estamos como cada jueves llevándoles una palabra, un mensaje que yo sé que va a ser de bendición, pero no tan solo yo le he pedido a Dios que sea bendición para tu vida, sino que sea también de transformación. Que Dios nos pueda transformar en esta hora y que podamos todos en este mismo sentir. Dice la palabra que cuando están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y yo creo que el Señor está en medio de nosotros. El Señor no tiene problemas con las distancias, con el tiempo. Él está aquí y Él está allá también presente. Así que vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por este tiempo y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Amén. Padre, damos gracias porque sabemos que esta noche Tú has dispuesto, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que pueda, Señor, recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque yo creo, Padre, que Tú nos unes, Señor, para poder estar en este mismo sentir y poder, oh Dios, darte la gloria y la honra. Hoy Tú vas a hablarnos, nosotros nos disponemos y declaramos que todo obstáculo, que todo estorbo que haya en este momento, que cualquier cosa que se quiera levantar en contra de este tiempo, Padre, declaramos que queda anulada toda obra de Satanás y no puede prevalecer. En el nombre de Jesús, habla nuestro espíritu, Señor, porque dispuestos estamos. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de un tema que de verdad que no nada más nos concierne a los que estamos en un grupo de alabanza, a los que estamos en un ministerio de alabanza, ¿verdad? Sino hoy yo quiero hablarte acerca de un verdadero adorador. ¿Quién es un verdadero adorador? Y en esta noche yo quiero pedirte que abras tu corazón y tus pensamientos y que te quedes hasta terminar este mensaje. No va a ser largo, pero va a ser un mensaje que tiene que hablarnos y que nos tiene que llevar a hacer algo para poder ser transformados. Amén. Y yo creo que una de las cosas que el Señor está buscando, pues precisamente es un corazón de adorador, que seamos verdaderos adoradores. Así que en esta hora, pues yo quiero hablarte un poquito acerca de quién es un verdadero adorador, cómo lo podemos identificar, ¿verdad? Un verdadero adorador. Y para eso yo quiero decirte primero lo que es en sí la palabra adoración. La adoración no tiene que ver con que si es una canción lenta y por eso es adoración, o que la alabanza sea una canción rápida y por eso dices, esa es la alabanza, ¿verdad? Sino quiero hablarte de la adoración, pero sobre todo del corazón de un adorador. Entonces no tiene nada que ver con la adoración, no tiene nada que ver con música, ¿verdad? Nada que ver. Mira, el adorador o la adoración es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque puede haber gente que diga, bueno, es que si la adoración es cantar, levantar las manos y adorarlo y algo lento. Hay mucha gente que nos dice, es que para mí la adoración es un poco aburrida, es muy lento y como que a mí me gusta más la alabanza. Pero mira, no tiene nada que ver la adoración con la música. No sé si me estoy explicando y lo vamos a entender ahorita un poquito más adelante. El que adora es aquel que puede, que sabe cómo ministrar el corazón de Dios. Un adorador es cuando, o una adoración, si hablamos de adoración, es cuando nosotros podemos adorar a Dios por lo que Él es. Porque Dios que es amor, porque Dios es grande, porque Él es todopoderoso, porque Dios es omnipresente, omnisciente,
omnipotente, porque Dios es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es Rey del universo. O sea, nosotros podemos levantar adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Y porque cuando nosotros lo adoramos, estamos edificando una atmósfera, estamos elevando, ¿verdad?, esa adoración, y estamos edificando lo que es el trono del Señor. Así que estamos edificando ese trono para que nuestro Dios se pueda sentar. Así que la adoración es mucho más allá de lo que es cantar una canción lenta. Y Dios lo que está buscando es gente que tenga un corazón de adoración, que sea un adorador. Y yo quiero hablarte de esto, un verdadero adorador. Un verdadero adorador es aquel que llega al corazón del Padre. Es aquel que puede agradar, que puede alegrar el corazón del Padre. Y yo te decía, un adorador es aquel que sabe cómo edificar el trono del Señor para que pueda nuestro Dios sentarse, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que se agrada cuando encuentra un corazón que se humilla, un corazón que dice la palabra que es contrito, que se humilla delante de Él, un verdadero adorador. Así que una de las partes tan especial para nosotros, para todo hijo de Dios, es la adoración. ¿Por qué? Porque sin embargo, nosotros tenemos que entender que hacia dónde está inclinada nuestra adoración. Hacia dónde está inclinada nuestra adoración. Y yo creo que tenemos que tener cuidado, porque a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en adoradores, pero de otras cosas. La Biblia te dice en Juan 4, dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores, que le puedan adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y Él está buscando. ¿Por qué? Porque todos somos adoradores. Todos somos adoradores, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. La diferencia es de que hay gente que entiende lo que es ser un adorador al Señor, pero hay otros que son adoradores sin darse cuenta. Son adoradores, pero ¿de qué? De sus finanzas, adoradores de su familia, adoradores de su cuerpo, adoradores de sus hijos. Es más, hay personas que dicen, mis hijos es mi adoración. Y cuidado tú se los tocas, ¿verdad? Porque es su adoración, porque es su todo. Entonces la gente adora, ¿verdad? O sea, hay adoradores en este mundo, pero hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Entonces todos somos, si podemos verlo así, todos somos adoradores, todos somos adoradores. Pero tenemos que entender que Dios está buscando un verdadero adorador, un adorador genuino. Pero ¿quién es ese verdadero adorador? Ahora mira, vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 31 dice: si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Yo tomé este versículo, originalmente este versículo te está hablando acerca de la cena del Señor, ¿verdad? Cómo tomar la cena del Señor, y cuidado cuando se toma indignamente, ¿verdad? Pero también este versículo dice que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque Dios prefiere pasarnos por un proceso, y Dios prefiere que nosotros podamos entender que estamos mal, fíjate bien, para que no seamos condenados con el mundo y nos perdamos, porque eso es lo que dice. Dice, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, Dios dice, yo prefiero entonces pasarte por un proceso para no condenarte junto con el mundo. Por eso mejor, dice, tú debes de examinar tu corazón. Tú debes de examinarte, ¿cómo estás? O sea, y si yo te examino,
Yo te voy a pasar por un proceso para que no seas condenado con el mundo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo adorador tiene que examinar su corazón. Toda persona, todo hijo de Dios, todo creyente, ¿verdad? Tiene que examinar su corazón. Porque a veces creemos que estamos tan bien, porque a veces pensamos que nosotros estamos agradándole al Señor, pero resulta que estamos lejos del Señor, lejos de poder agradarle, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, en nuestra forma de pensar. Y creemos que por el hecho de ir a una reunión todos los domingos al servicio, o por levantar nuestras manos, o por simplemente estar en un grupo de alabanza y estar ahí quizá ministrando, a veces pensamos que estamos agradando al Señor y que somos verdaderos adoradores. Pero yo te repito, un adorador no tiene nada que ver con la música. No tiene nada que ver con la música, sino que un adorador tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con tu diario vivir, la forma en que tú vives. Tú puedes ser un adorador desde tu cocina, desde que estás guisando. Puedes ser un adorador desde que estás en el trabajo con el jefe. Ahí estás, eres un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque puedes agradar el corazón de Dios. Porque puedes honrarlo, porque vives en santidad, porque te purificas, porque eres fiel al Señor, porque siempre estás queriendo agradarlo, obedecerlo. Entonces date cuenta, ese es un verdadero adorador. Así que el pasaje que leímos dice que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, y si nosotros lo hacemos no seríamos juzgados para no ser condenados con el mundo. Como adoradores nosotros tenemos que examinar nuestros caminos. Como adoradores tenemos que examinar nuestros caminos. Ahora yo quiero que tú te pongas a pensar, o que puedas decir en este momento: yo soy un adorador. A lo mejor nunca lo habías visto así, pero un adorador no es aquel que se sube a cantar en el grupo de alabanza, o el que dirige, o el que toca un instrumento, o el que canta bonito. No, todos somos adoradores. Pero yo te dije la diferencia de lo que hay muchos que están adorando, ¿verdad? Pero dice que hay muchos que adoran en verdad y otros que no adoran en verdad. Otros que simplemente son adoradores, pero que no saben que están adorando, porque no entienden qué es adoración. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como adoradores, nosotros tenemos que examinar nuestros caminos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dice que nosotros, va a depender de cada uno de nosotros para no ser condenados con el mundo. Fíjate, un adorador es una persona que es fiel. Que es fiel. Ese es un adorador. Yo te pregunto, ¿tú eres fiel? A lo mejor tú dices: yo soy fiel con mi esposo o con mi esposa. O a lo mejor dices: no lo soy, porque mis pensamientos se van por otro lado. Pero fíjate, un adorador es aquel que es fiel a Dios. Un adorador es aquel que está enamorado. Yo no sé, pero cuando estaba yo preparando este tema, yo pensaba también en los momentos en que mi esposo, que antes, pues bueno, éramos novios, y él iba a casa, ¿verdad? Y cuando él se iba de casa, que me había ido a visitar, yo no quería que se fuera porque lo empezaba yo ya a extrañar, ¿verdad? Entonces, el adorador es aquel que está enamorado, ¿verdad? Y cuando uno ya se casa, el amor se intensifica. ¿Por qué? Porque es compromiso, porque se entrega, porque es morir a tu yo para ceder a veces al gusto de él, para complacerlo a tu cónyuge. Entonces, un adorador es aquel que está enamorado. Imagínate, si eres un adorador, tienes que estar enamorado de Dios.
Tienes que estar locamente, perdidamente enamorado del Señor, ¿verdad? No podemos serle infiel a nuestro Dios, decir yo te amo, yo estoy enamorado, pero sabes que no tengo tiempo para buscarte, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para en este momento para encontrarme contigo, amado Espíritu Santo. Entonces no estás enamorado de Dios. Entonces tú no puedes ser un adorador genuino que le pueda agradar a Él. Entonces un adorador es una persona enamorada, es una persona que es fiel, que es leal, es una persona que es obediente. Obediente. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces una persona que es un adorador, que es un verdadero adorador, es aquel que puede ser obediente a los mandatos, a la palabra de Dios, a sus principios. Es una persona que es persistente. Persistente. Cuando tú estás enamorado de Dios, sabes, no importa. No importa si ese día hay sol, si hay norte, si está lloviendo. No importa si en ese día, no sé, a lo mejor no hay carros, pero sabes, tú eres una persona que eres fiel a Dios y eres persistente en buscarlo, en buscar su rostro. O sea, estás tan enamorada del Señor que no deseas faltar a ninguna de las reuniones, porque deseas estar ahí presente para unirte con todos y a una voz y a viva voz levantar tu adoración a nuestro Dios, cantarle. Y eres una persona persistente en buscarlo, en leer la palabra, en estar en comunión con Él. O sea, ¿te das cuenta lo que es un verdadero adorador? Así que no es aquel que canta bonito. No es aquel que compone una canción, no es aquel que de repente lo llamaron al ministerio de la adoración. O sea, qué padre, sí. O sea, todos ellos son adoradores porque han decidido, ¿verdad?, el buscarlo. Pero quiero que entiendas que no se trata de que todos tienen que estar en el grupo de alabanza para ser un adorador. Tú desde tu casa, desde tu trabajo, en la escuela, tú puedes ser un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador es fiel, es leal, es persistente, es obediente. Un verdadero adorador es amoroso. ¿Y sabes qué? Rinde culto a Dios. Un verdadero adorador es incondicional. Es incondicional. No es aquel que dice, bueno, Señor, si hoy no llueve, bueno, pues entonces yo voy a ir. Pero si llueve, no. No, es incondicional. Es incondicional. Es incondicional. Alguien que es desprendido. Alguien que es desprendido, que no dice, ay, no, me duele tanto dar esto para la obra, o que Dios me está pidiendo ciertas cosas. No. O sea, es desprendido. Ese es un verdadero adorador. Y cuando yo te estoy hablando acerca de que alguien que es desprendido, recordaba en este momento acerca de Abraham. Cuando el Señor le pidió a su único hijo, a Isaac, ¿sabes? Él no dijo, ay, Señor, mi único hijo y me lo estás pidiendo y que haga un sacrificio y que lo ponga en sacrificio. No. ¿Sabes? Él se desprendió. Él dijo, aquí está. Y lo llevó al monte, a ese lugar, para sacrificarlo, ¿verdad? Y cuando uno piensa sacrificio, uno dice, ay, Señor, o sea, qué bárbaro. O sea, ¿cómo va a ser posible? Pero Dios estaba viendo el corazón de Abraham. Así como cuando hay muchas veces que Dios te pide a ti cosas y tú dices, ay, esto me duele. Esto, ¿cómo lo voy a sacrificar? ¿Cómo lo voy a dar? No te puedes desprender. Hay momentos donde el Señor pide para su reino, ¿verdad? Y tú dices, ay, no, ya es suficiente con que ya di el diezmo, ya es suficiente.
¿verdad? Pero un verdadero adorador es desprendido, porque sabe que el que se lo pidió es el que mejor paga. Y sabes, lo tremendo de todo es que a veces pensamos que si lo rendimos al mundo sin darnos cuenta, si el mismo jefe te pide algo, tú vas y se lo entregas. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, es mi jefe y me pidió, no sé, tal cosa. Miren, es más, si te pide tiempo tu jefe, si te dice, mira, ven acá, quédate una hora más para que trabajes, tú dices, bueno, me lo pidió mi jefe, tu jefe terrenal, y tú vas y dices, bueno, sí, yo voy a estar ahí, yo me quedo las horas que sean necesarias, y tú no le niegas nada, ¿verdad? Pero si Dios te pide llegar temprano, estar una hora más, sacrificar, no sé, no lo haces a veces. ¿Por qué? Porque no entendemos el verdadero concepto, no entendemos lo que es ser un adorador, en espíritu y en verdad. Entonces yo te decía que Dios paga mejor, es el que mejor paga, y a veces creemos que el diablo paga mejor. Pero ¿sabes qué es lo que hace el diablo? El diablo lo que hace es de que te pone todo como que, wow, esto es lo que tú vas a ganar, ¿verdad? Y te da, pero después te quita. Y Dios, cuando te pide algo, Dios dice, entrégamelo. Y entonces tú lo entregas y te duele y de todo, pero el Señor, te das cuenta que es el que mejor paga porque te lo multiplica. Nunca te pide algo para dejarte en la ruina, jamás. El Señor te pide las cosas, pero para que Él quiere ver siempre tu corazón. Y cuando tú lo entregas, Él paga muy bien, porque Él te bendice, porque Él te prospera, porque Él te fortalece, porque Él renueva tus fuerzas, porque el Señor es el que mejor paga. Entonces la un adorador es una persona que es amorosa, ama al Señor. Y porque ama al Señor, es una persona que es desprendida, es una persona que es fiel al Señor, le es leal. Porque podemos ser fieles al Señor, pero no leales, ¿verdad? Una persona que es fiel, dice, bueno, yo soy fiel todo, pero tarde que temprano, esa persona hoy sirve al Señor y mañana ya no le adora, ¿verdad? De acuerdo como le va, es como va a responder, pero si no, ya no cuenten con ella porque no es leal. Así que un adorador es incondicional, porque no depende de las temporadas ni de las estaciones. Sabe, su corazón está inclinado para adorar al Señor. En Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabes? Te está diciendo, si tú eres un adorador y si dices amar al Señor, tú no puedes nada más amar al Señor con tus pensamientos, ¿verdad? ¿Y tu cuerpo? ¿Dónde está tu cuerpo? O tú no puedes por fuera decir yo te amo, Señor, porque aplaudes, porque cantas o porque haces algo, porque te congregas, ¿verdad? Tú no puedes decir que amas al Señor y nada más en tu cuerpo, sino también tiene que ser en tu mente. Dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en otra versión. Así que amar al Señor, adorarlo significa que tiene que estar involucrada las tres áreas de nuestra vida. Porque entonces si no están involucradas las tres áreas, entonces estamos haciendo una separación donde le decimos, Señor, esta área te va a adorar, pero esta otra, no.
esta otra no. Entonces no estamos entregados. Y te repito, un adorador es aquel que es uno que adora al Señor, que es persistente, que le rinde culto a Dios, que es una persona que está enamorada, que es fiel y que es incondicional y que se entrega y que es alguien que es desprendido. Ese es un verdadero adorador. Así que, ¿sabes? El diablo quiere desviar nuestra adoración porque él quiere ser adorado. Él quiere ser adorado. Y por esa razón, ¿sabes lo que ha hecho? Ha puesto tantos distractores. Tantos distractores. Hay personas, yo te decía, hay personas que son adoradores. Todos somos adoradores. Pero hay personas que son adoradores, pero de su trabajo. Adoradores de sus hijos. Adoradores de su cuerpo. Adoradores de, no sé, de su familia, de sus padres. O adoradores de lo que sea. Pero menos de Dios. Entonces el diablo lo que quiere hacer es desviar la adoración que tenemos que rendir al Señor. Él la desvía. ¿De qué manera? La desvía, ¿sabes con qué? A veces somos gente que adoramos el Netflix. Que no podemos perdernos ninguna serie y que estamos siempre viendo. Y como que eso es decimos es nuestro pasatiempo favorito, pero sin darte cuenta te has convertido en un adorador. Y ahí estamos enfrente de esa caja estúpida todos los días viéndola. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos apasiona, porque el ver la tele es nuestro hobby, es nuestra pasión, es todo. Y sin embargo no tenemos ni un momento, ni un tiempo para poder estar en la presencia de Dios, en buscar su palabra. Y por esa razón el diablo está levantando tantos distractores, porque él está queriendo que se le rinda culto, que se le rinda adoración a Él. Y tenemos que tener cuidado. Nosotros lo que tenemos que hacer es agradar el corazón de Dios. Y esa debe ser la esencia de un adorador. Agradar el corazón de Dios. Tú agradas el corazón de Dios. Tú agradas el corazón de Dios. El título de adorador nos concierne a todos, porque no solo se trata de cantar, sino todos debemos adorar. Y la esencia debería de ser de un corazón que agrada al corazón de Dios. Esa debería ser la esencia. Yo soy adorador porque agrado el corazón de Dios. Que en esta noche yo le pido al Espíritu Santo que nos pueda quitar los velos que han estado ahí estorbándonos y que nos han confundido, y que nos volvamos al Señor y que verdaderamente podamos ser verdaderos adoradores de nuestro Dios. La adoración no es música, la adoración no es música. Miren, nosotros tenemos una visión. Y la visión dice ser una multitud de adoradores. Ser una multitud de adoradores. Que podamos establecer el reino de Dios sin límites. ¿Verdad? Es decir, si Dios nos daba esta visión de ser una multitud de adoradores, no significa que todos tienen que cantar en la iglesia y estar al frente en la alabanza, no. Sino podemos ser adoradores en nuestro trabajo, te repito. Podemos ser adoradores en nuestro hogar. Podemos ser adoradores de nuestro Dios. O sea, nuestro testimonio, nuestra vida tiene que agradar a nuestro Dios. Y sabes, hay adoradores que no cantan. Hay adoradores que no tocan instrumentos. ¿Por qué? Porque la adoración no es música, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida.
Por eso cuando a un cantante le quitan la música, imagínate, no sabe adorar, no puede conectarse, aquí en la tierra, en el cielo, o sea, no puede hacer conexión, no puede bajar los sonidos del cielo a la tierra y no hay conexión. Entonces ese no es un adorador, porque si te quitan la música, entonces ya no puedes adorar. Y es vaciado porque en la iglesia se nos ha ido varias veces lo que es el sonido, ¿verdad? Se nos que algún error o alguien pasó y desconectó el cable y todo se apagó, o se fue la luz, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en un auditorio donde estábamos en el anterior auditorio, de repente se fue la luz y empezó a hacer un calor tremendo y habían llegado los misioneros, estaban como invitados, y me acuerdo que empezaron a sudar porque ellos vienen de Estados Unidos, y nosotros también estábamos súper arreglados, pero estábamos sudando y cantando y de todo. ¿Por qué? Porque la música, eso no nos lleva a ser verdaderos adoradores. El que es adorador, adora en casa, sabe adorar en casa, con o sin música, sabe adorar en la escuela, en el trabajo, sabe adorar aun cuando te subes a un camión, en un taxi, o sea, puedes adorar. Tu vida puede hablar más que tus palabras. Tu vida es un estilo de adoración a nuestro Dios. Así que un adorador, yo te decía, no significa aquellos adoradores son aquellos que cantan o que tocan algún instrumento. No. La adoración no es música, sino es un estilo de vida. Y todos somos adoradores, ya sean cristianos y no cristianos. Cristianos y no cristianos. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que conocemos al Señor, nosotros tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Amén. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le puedan adorar. Amén. Ahora, algunas personas piensan que para que verdaderamente podamos ser unos genuinos adoradores, tenemos que pasar por procesos, tenemos que pasar por desiertos. Ahora, yo no estoy diciendo que sea que no se necesite pasar. Sí necesita, o sea, es importante, es necesario a veces pasar por esos desiertos, pero fíjate bien, para poder dar una verdadera adoración no se necesita pasar por un desierto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el hecho de pasar por un desierto surgen verdaderas adoraciones. Y yo he oído de muchos testimonios de personas, de hombres de Dios, cantantes de adoración, que ellos han pasado por ciertos procesos, por desiertos, por pruebas, por luchas, ¿verdad? Por tantas dificultades, por soledad. Yo he escuchado de gente, de una mujer que pasó por una depresión de posparto, y que en esos desiertos de cada uno de ellos es cuando han sacado una verdadera adoración. Y las adoraciones son wow, tremendas. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo en lo personal, aunque Dios me ha dado la oportunidad, pues yo sé, nada que ver, no hay comparación con esos grandes cantantes y todo, ¿verdad? En cuanto a que componen canciones. Pero a veces yo puedo pensar también que a veces yo puedo componer una canción al Señor, pero no necesito estar pasando por procesos. Yo en lo personal fui una mujer, de niña,
mis padres o mi mamá siempre nos llevó a la iglesia y nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Yo no fui de las que tomé, de las que me drogué, de las que anduve con un chico, con otro chico, para nada. ¿Por qué? Y sin embargo, a pesar de de todo lo que yo no pasé, yo no viví, porque uno puede decir, bueno, los que pasan por procesos, Dios los usa de una forma tremenda, y yo creo que eso no es cierto, ¿no? Porque aun cuando yo no pasé por esos procesos tan tremendos, ¿verdad? Yo creo que no se necesita a veces esperar por un proceso difícil, por algo que te va a llevar a que puedas entonces verdaderamente sacar una verdadera adoración. Yo creo que no se necesita pasar por un dolor, no se necesita pasar por un proceso para sacar tu verdadera adoración a nuestro Dios. Por ahí decía un pastor, a Dios se llega por amor o por dolor. Y en mi caso, yo pude sacar una adoración al Señor y no necesité pasar por esos procesos. ¿Y sabes qué es lo hermoso de todo? Que Dios, a pesar de que no pasé por esos desiertos, ¿verdad? Pero yo puedo decirte que el Señor en su misericordia, en su amor, ¿sabes qué? Él pudo enseñarme a ser un verdadero adorador. Y es lo mismo. Yo te digo una cosa, Dios quiere que tú aprendas a ser un verdadero adorador, pero no necesitas pasar por procesos, por desiertos, por soledad, por depresión, por situaciones amargas en tu vida, para que entonces saque de tu corazón una verdadera adoración, sino que tú puedes sacar de tu corazón, ¿verdad?, una verdadera adoración. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador es aquel que ama, es aquel que se entrega, es aquel que ama incondicionalmente. Tú lo puedes hacer. Y no todos tenemos que pasar esos procesos. Porque Dios lo que quiere es evitarte todas ese dolor. El Señor lo quiere evitar. Pero tú tienes que aprender a amar al Señor. Genuinamente, de corazón. Genuinamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, a ser determinados en buscarlo, en amarlo, ¿verdad? En amarlo. Y a veces creemos eso, que cuando estamos pasando por una situación difícil es cuando más a lo mejor va a salir de tu adoración, tu mejor adoración. Gloria a Dios si eso pasa. Gloria a Dios. Que si vas a la iglesia y de repente te llevaste, fue una semana difícil, un proceso difícil, ¿verdad? Y es cuando surge tu verdadera adoración. Gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios. Pero si no es así, tú puedes dar una verdadera adoración a nuestro Dios. Así que no te vayas con la finta por el hecho de que no has pasado por ciertos procesos y por esa razón no eres un verdadero adorador. No. Gloria a Dios que no tienes que pasar por esos procesos para poder adorarlo. Mejor evitemos pasar esos procesos y mejor aprendamos a adorarlo por quién es Él. Porque Él es un Dios grande, un Dios de amor, Él es bueno. Y nos ha amado tanto que Él nos amó, fue el primero en que nos amó y por eso nosotros lo amamos a Él y por esa razón tenemos que ser verdaderos adoradores. Amén. Así que la Biblia te dice que los 24 ancianos están de día y noche, están adorando, pero dice la palabra, los 24 ancianos se postraban delante del Señor y lo adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que después ellos ponían sus coronas delante del trono del Señor y exclamaban: digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
creadas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el proceso que estaban pasando estos 24 ancianos? Dice, ellos se postraban ante él y adoraban al que vive. ¿Sabes que ellos no estaban pasando por ningún proceso, sino que ellos, dice, que arrojaban sus coronas y estaban reconociéndolo y estaban rindiendo todo al Señor? Ellos decían, digno eres, Señor, de recibir toda la alabanza, la adoración, la honra y el poder. Ellos no estaban pasando ningún proceso, ninguno, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque aquí hay algo muy importante. Ellos lo que tenían era una adoración continua. Y ellos tenían una adoración continua porque estaban cerca del Padre. Y eso es lo que tenemos que aprender tú y yo. Que en medio del trabajo estás trabajando, pero no te desconectas en tu mente, no te desconectas de tu corazón. O sea, estás honrándolo, adorándolo. Ahora, cuando digo esto, no estoy diciendo que no puedas pensar en el trabajo. Claro que sí, tú haces tu vida normal, pero tú sabes que tu corazón le adora, tu corazón le honra. Estás trabajando, pero todo lo que hagas lo haces para el Señor y no para agradar al hombre, sino lo haces para agradar al Señor. Tú por eso tienes que ser excelente en tu trabajo, excelente como madre, como esposa, en la educación de tus hijos, en tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? Tienes que ser excelente. Eso es adoración a Dios. Eso es adoración a Dios. En la honra con tus padres, no sé, con los maestros, respetarlos, con el jefe de trabajo, dar testimonio. Eso es adoración a Dios. ¿Te das cuenta que no es un instrumento adoración? Un adorador no es el estar cantando, no es eso. Un adorador es un estilo de vida. Y la Biblia te dice que estos 24 ancianos estaban rindiendo, tiraban sus coronas y estaban diciendo, reconociendo, tú eres el que mereces todo, tú eres el digno, eres el glorioso, ellos estaban de continuo adorando al Señor porque ellos estaban cerca del Padre. ¿Y por qué? Porque ellos no estaban en la tierra. No estaban en la tierra, sino que ellos estaban en el cielo, alrededor, estaban ahí con el Señor, estaban en el Padre. Ellos no estaban en la tierra, es decir, sus pensamientos no estaban en la tierra, estaban con el Señor. Así que cuando nosotros decimos que somos adoradores, es porque no estamos en la tierra. Eso es bien importante. Cuando tú dices que eres un adorador, es porque no estás en la tierra. Porque hay una conexión de tu vida al cielo. Hay una conexión de tu corazón, de tus pensamientos, de tu espíritu al cielo. Por eso en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida, dice la palabra, está escondida en Cristo Dios, en Cristo nuestro Señor. Si tú has muerto a tu pecado, a tu naturaleza, al viejo hombre, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Estos 24 ancianos estaban cerca del Padre. Estaban ahí donde está Dios y, sabes, rendían sus coronas, arrojaban sus coronas y le adoraban y le honraban porque no estaban en la tierra, estaban en el cielo. Y el Señor dice, un verdadero adorador es aquel que no tiene su corazón en la tierra, sino su corazón en el cielo. Un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Un hijo de Dios no debe de esperar un proceso para adorar a Dios. Tú no debes de esperar que algo tenga que pasar en tu vida para entonces decir, a ver, Señor, ahora sí me voy a congregar, ahora sí te voy a adorar, ahora sí te voy a buscar, ahora sí, Señor, te voy a levantar mis manos para cantarte, para adorarte, ahora sí voy a postrarme delante de ti, ahora sí, Señor, voy a leer la palabra, ahora sí voy a tener comunión, voy a ayunar, voy a hacer, ¿te das cuenta?
Tú no tienes que pasar por procesos, porque a veces pasamos por procesos y es cuando entonces el corazón empieza a adorarle, se inclina ante Dios. Y yo te decía, ¿sabes? Yo no tengo un testimonio impactante como otros quizás lo tengan, ¿verdad? Que fueron, no sé, drogadictos, pero el Señor los rescató, o que vienen de de una familia de divorciados, de los padres, o no sé lo que haya sido. Pero, ¿sabes? Yo no necesité pasar por todos esos procesos para poder adorar al Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque Él siempre me guardó, me rescató. Y por esa razón yo le adoro. Porque Él me guardó, porque Él me libró de todas esas cosas. Como a lo mejor muchos de los que hoy nos escuchan, dicen, yo tampoco tengo un testimonio tremendo, he pasado por tantas cosas. Pero puede ser un adorador, sin necesidad de pasar por esos procesos. Amén. A veces los procesos que uno pasa no es tanto porque Dios te metió en esos procesos o en esos desiertos, sino fue por lo cabezones que a veces somos, por lo difícil que a veces somos, y a veces somos procesados por nosotros mismos. Somos procesados no porque Dios quiera meternos en esos problemas, sino porque nosotros nos metimos en esas situaciones. Y bueno, la Biblia dice, para el que ama al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Gloria a Dios, que esos desiertos, lo que tú pasaste, lo que tú viviste, ahora te llevó a reconocer a Dios y adorarlo. Gloria a Dios. Pero si tú no pasas por eso, pues qué mejor, ¿verdad? Y qué mejor sería que lo adoraras, lo honraras, porque te ha librado de tantas cosas. Amén. Amén. No tenemos que ser procesados para aprender a adorar a nuestro Dios. Ahora déjame decirte que nuestra fe tiene que ser probada. Porque cuando llega el momento de la verdad, muchos se devuelven, muchos miran hacia atrás, muchos se regresan. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, bueno, entonces nuestra fe tiene que ser probada. Eso es cierto, eso es real, ¿verdad? Pero a veces hay personas que cuando son probadas y que Dios permite esas pruebas, se dan cuenta que cuando ya viene una prueba o una lucha en su vida, empiezan, ¿qué pasa? Que ponen sus intereses o ponen sus situaciones o lo que ellos quieren y que no están dispuestos a sacrificarse. Y entonces lo que hacen es que se regresan, se echan para atrás y dicen, ay no, Señor, ya está difícil y pues ya. Entonces ya se perdió el verdadero adorador. Ya no hay un verdadero adorador ahí. Porque son aquellos que por la prueba, quizá por la pandemia, que muchos pasaron, se deprimieron, se desanimaron y ya no regresaron a las iglesias, ya no regresaron a buscar al Señor, ¿verdad? Y la fe tiene que ser probada, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, de verdad, hemos tenido a tantos salmistas, a tantos que han estado en el ministerio, por ejemplo, de alabanza, ¿verdad? Y muchos ya no están, ¿no? Quizás otros están firmes en otra iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, si están en otro lugar, pero otros ya no están en nada y eso es muy triste. Ahora yo te decía, ¿por qué? Porque en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de cualquier situación, se regresaron, se echaron para atrás y dijeron ya no. Y ya no. Y eso es tremendo. ¿Por qué se van los adoradores? ¿Por qué comienzan bien y de repente
ya terminan mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos cambiaron su mirada, ellos cambiaron el galardón, ¿verdad? A las riquezas de ¿qué? De Faraón. Y eso está en Hebreos 11:23. Dice aquí, Hebreos 11:23. Por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Date cuenta. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía, ahí está la clave, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Está diciendo que Moisés, él dice, por la fe, él renunció a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Y sabes, Moisés era el sucesor, era el que iba a quedar, y sin embargo él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Dice que él prefirió mejor ser maltratado con el pueblo, y dice, y de Dios, dice, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Para él, dice que él consideró que la deshonra por causa de Cristo era mucho mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. ¡Wow! ¡Wow! Porque muchos adoradores ya no adoran en espíritu y en verdad. Porque muchos adoradores comienzan bien y ya después terminan mal. Porque muchos adoradores ya no están firmes, ya no están buscando al Señor. Porque muchos adoradores ahora cambiaron después de haber adorado a un Dios verdadero y ahora se fueron a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque quitaron su mirada en la recompensa. Quitaron su mirada en la recompensa. ¿Y por qué? Porque dice que no, ellos dice, tenían su mirada, estaban en otras cosas y no en la recompensa que es nuestro Dios. Ellos cambiaron su mirada del galardón a las riquezas de Faraón. A las riquezas de Faraón. Hoy la iglesia no quiere pasar por vituperios. No quiere pasar por vituperios. No quiere pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que quita su mirada del autor y consumador, ¿verdad? De nuestro Dios. Quitan su mirada de nuestro Señor porque se desesperan, porque no se les da tal cosa, porque no logran que lo que ellos están pidiendo, lo que ellos están anhelando, no se les concede. Entonces se desesperan y muchos están perdiendo, muchos están quitando su mirada en el galardón. ¿Por qué? Por cosas efímeras, por cosas pasajeras. Yo te decía, todos somos adoradores, pero hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. ¿Tú eres verdadero adorador?
¿Tú eres un verdadero adorador o eres un falso adorador? Hoy el Señor está pidiendo que podamos adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y yo quiero animarte para que yo declaro, yo le digo, Señor, que podamos ser la generación de Moisés. Una generación, ¿sabes cuál? Esa generación, la de Moisés, la que se rehusaba a llamarse hijo de la hija del faraón. Que se rehúse a llamarse que es hijo de la hija del faraón. Que no sabes por qué. Hay muchos que por lo que les van a dar, porque les ponen plataforma, que porque te van a pagar tal cosa, cantidad, y te cambias de lugares. Y sabes, no se trata de cambiar de plataformas, de altares. Se trata de que un verdadero adorador sabe honrar al Señor, sabe ser fiel al Señor, sabe buscar al Señor, sabe bendecir al Señor. No son los lugares, sino es un corazón rendido a la voluntad de nuestro Dios. Un verdadero adorador es aquel que tiene su mirada en el Señor, que no quita su mirada del galardón por las riquezas del faraón. No quites nunca tu mirada del galardón. Nuestro galardón es Jesús. Él viene pronto, amén. Y si tú quieres ser un verdadero adorador, yo te digo, pon tu mirada en nuestro Dios. Pon tu mirada en nuestro Dios. Ese es un verdadero adorador. Vamos a orar. Oh Dios, gracias. Gracias por este tiempo, porque tú hoy nos hablaste, nos dijiste que necesitamos tener en nuestra vida, Señor, algo genuino. Tú nos estás llamando para ser verdaderos adoradores. Y que no necesitamos pasar por procesos para decir, entonces te voy a adorar. No. Hoy en día podemos redireccionarnos, Señor. Hoy en día podemos volvernos a ti y decir, Señor, yo te amo, yo te adoro. Y si estoy atravesando un desierto, en ese desierto te alabaré, te adoraré, te honraré, te bendeciré. Y si no estoy atravesando ningún desierto, pues no me voy a quedar en una comodidad, en una pasividad. Hoy decido adorarte. Quiero ser un verdadero adorador. Quiero honrarte, Señor. Porque el mundo, el diablo en su sistema está jalando, llamando a que lo adoren a Él. En su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas. Pero un verdadero adorador no se contamina con la comida que pone el rey en la mesa del rey, sino que se determina, es determinado, es una persona que no se contamina con la comida de este mundo, sino que decide buscarte y amarte. Espíritu de Dios, en esta hora, levanta una generación como la generación de Moisés, que no le importó rehusarse a llamar que era el hijo de la hija del faraón. No. Él dijo, yo no soy tu hijo. Yo decido pasar por vituperios, decido pasar por situaciones, pero no me voy a llamar que soy tu hijo del pecado o de este sistema. Yo soy hijo de Dios porque mi mirada está en el Señor. Así que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, declaro que nos mantenemos firmes para adorarte y para buscarte. Habla al corazón de tu pueblo, Señor. Y que verdaderamente, Señor, estemos viviendo todos los días como verdaderos adoradores.
que te honren, Señor, en espíritu y en verdad. Y que te den gloria. Y aun cuando la gente nos vea, puedan saber que somos hijos tuyos, verdaderos adoradores, genuinos, y que no fingimos, y que no estamos aparentando algo, sino que somos verdaderamente adoradores, fieles a ti, que te amamos de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues yo creo que este tema es tan extenso que pudiéramos hablar, abarcar mucho. De hecho, tengo mucha información todavía que pudiera ayudarte, pero no se trata de darte por dar, sino que verdaderamente lo poquito que hoy pude manifestarte o enseñarte, que lo podamos vivir, que lo pongamos en práctica. Recuerda que un adorador es una persona que está enamorada, es una persona que es fiel, una persona que es persistente, una persona que es incondicional, una persona que se desprende, una persona que le rinde culto a Dios. Así que recuerda, somos adoradores y debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Si tú eres una persona que nunca le has dicho a Jesús, ven a mi vida, es el momento para abrir tu corazón. Repite esta oración, dile: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento y te pido, Espíritu Santo de Dios, que la obra que hizo Jesucristo en la cruz me limpie, esa sangre que derramó me lave. Y ahora, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Y gracias, porque ahora, Señor, soy hijo tuyo, Señor. Y declaro que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si acabas de hacer esta oración, muchas felicidades. Te recomiendo que si tienes una Biblia en casa, una Biblia donde encuentres el libro de Juan, los Evangelios, lee el libro de Juan, donde te habla de la vida de Jesucristo de una forma tan sencilla y entendible. Busca cómo alimentarte, de tal manera que a través de la palabra, todos los días, no dejes pasar un día sin leer la palabra. Ora antes de leer la palabra, te va a servir muchísimo. Ora para que tu fe también crezca, para que tu fe si cada día vaya aumentando, ¿verdad? Y tengas una comunión con nuestro Dios. Y congrégate. Nosotros estamos en el Hotel Quirios a las 10 de la mañana todos los domingos. Y por supuesto no olvides nuestras transmisiones que hacemos online, pero también en YouTube nos puedes encontrar. Y por supuesto, este mensaje compártelo a otras personas que necesitan de nuestro Dios. Comparte este mensaje. Háblales a otros del amor de Dios, ¿sí? Y llévalos a recibir a Cristo. Recuerda, estos 4 consejos te doy: oración, leer la palabra, congregarte y que puedas compartirle a otros de ese amor del Señor. Amén. Bueno, pues sin más, quiero agradecerte por haberte conectado, por haber estado al pendiente y estar firme hasta el final en esta transmisión. Y pues la adoración, recuerda, tú puedes ser un adorador, y no necesitas cantar bonito o tocar un instrumento. Un adorador es aquel que sabe que está adornando el trono del Señor. Un adorador es aquel que puede vivir, ¿verdad? Lo que uno está ministrando, lo que habla, lo tienes que vivir. Amén. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, estamos edificando el trono. Estamos edificando ese trono para que Él se siente, para que Él sea glorificado
Él sea adorado. Un adorador es aquel que llega al corazón del Padre. Es amarlo, es honrarlo por lo que Él es. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga y gracias. No te pierdas la oportunidad antes de ir a dormirte, antes de cerrar tus ojos. Adóralo, adóralo por quien es Él. Él es tu Dios, Él es grande, Él es amoroso, Él es tierno, Él es omnipotente, Él es bello, Él es, o sea, todo lo que surja, lo que hay en tu corazón, empieza a adorarlo. Él es tu buen pastor, Él es el que está ahí contigo. Adóralo por quien es Él. Amén. Y bueno, así que nos despedimos y esperamos verte pronto en otra transmisión. Bendiciones. Chao.